Entonces, este tema de la gracia de Dios y la salvación del hombre, hoy lo vamos a complementar con este tema que también es importante. ¿Cómo se llama? La redención. Porque si bien es cierto que Dios es amor, si bien es cierto que Él nos salvó por gracia, a Él le costó un precio. Es decir, a nosotros no nos ha costado. A nosotros no nos costó nada, pero a Él sí. ¿Sí? Entonces, para Él poder salvarnos por gracia, por misericordia, entonces Él tuvo que entregar su vida, pagar un precio, tuvo que proveer este sistema de la redención. Es un tema muy importante también que tiene que ver con las doctrinas fundamentales y con la doctrina de la salvación. ¿Alguien de pronto sabe qué significa redención o redimir? Rescatar. Entonces tiene que ver con un rescate. ¿Y a quién se rescata? Al que está perdido, ¿cierto? A alguien que está cautivo. El martes decíamos que el pecado nos dejó a nosotros los hombres metidos en una cárcel. Y Satanás echó llave y perdió las llaves. Y las perdió. Sí, nunca dijo, pobrecito el hombre, algún día voy a sacarlo. Es que más, él no podía hacerlo tampoco. Entonces vamos a analizar en esta noche algunas cosas respecto a este tema de la redención. ¿Podemos leer este versículo que tenemos ahí en pantalla? ¿Cómo dice? En quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón de pecados, según que las riquezas de su gracia. Efesios el capítulo 1 viene hablando de las bendiciones que Dios le ha dado al cristiano, de las bendiciones espirituales que Dios nos ha regalado. Entre esas bendiciones dice que fuimos aceptos en el amado. Entre esas bendiciones dice la Biblia que nos sentó en lugares celestiales. También dice la Biblia que nos escogió en Él. ¿Antes de cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y ahora aquí, entre muchas de esas bendiciones que Dios le ha dado al cristiano o a la iglesia, está diciendo que en Cristo, ese en quien, el quien del cual se habla aquí es del Señor Jesucristo. Porque el pasaje viene hablando de Jesucristo, ¿cierto? En quien tenemos redención, o sea, rescate, ¿cierto? En quien tenemos o por quien pudimos ser rescatados, encontrados o salvados. Y fíjese que aquí está hablando del precio que el Señor pagó. Y el precio fue su sangre. Y al mismo tiempo de obtener redención, también hemos recibido el perdón de pecados. Y dice la Biblia que estos gestos de amor, estas actitudes de misericordia y de bondad de Dios hacia nosotros es por las riquezas de su gracia. Por eso es que la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, aquí la palabra de Dios está diciendo que todo esto que el Señor ha hecho por nosotros, lo hizo según las riquezas, la abundante gracia que Él
ha tenido para con nosotros. Entonces, el tema de la redención, si usted y yo hoy reconocemos que Él nos redimió, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor los rescató del vicio, de la miseria, del pecado, de esa vana vida y esa vana gloria en que vivíamos? Recuerde que la Biblia dice que estábamos muertos. ¿En qué? En delitos y en pecados. Dice la Biblia que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Y cuánto tiempo estuvimos en esa condición de esclavitud? Muchos años. Hasta el día que el Señor llegó a nuestra vida y nos abrió esas puertas, esos cerrojos de bronce, dice la Biblia. Rompió las cadenas, por eso hay una canción que dice las cadenas que me ataban, ¿cierto? Entonces el Señor quitó todo eso que nos impedía tener comunión con Dios. Porque lo más lindo de la vida cristiana, y a veces nosotros no lo entendemos, que lo más hermoso de la vida cristiana es poder tener una relación directa con Dios. Recuerden que esa relación la tuvo el hombre en el Edén, una relación directa. Pero cuando el hombre pecó, entonces esa relación se obstruye. Cuando el hombre peca, esa relación se echa a perder y el hombre queda cautivo en el pecado, perdido. Por eso anoche creo que también hacíamos referencia al texto donde dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces si hemos sido redimidos es por su gracia, es decir, todo lo que el cristiano hoy, todo lo que usted hoy disfrutamos, usted y yo disfrutamos de parte de Dios es por gracia, es por misericordia, no es por más, no lo merecíamos, todo es por gracia. Entonces, por esa razón es que nosotros debiéramos siempre vivir agradecidos con Dios y servirle a Dios sin límites, sin reproches, sin nada que nos impidiera amarlo y servirle a Él. En la Biblia usted encuentra por ahí una señora María, que la Biblia enseña que es la misma María, hermana de Lázaro. Parece que esa señora María había vivido una vida por ahí muy licenciosa, muy pecaminosa. Y ella un día dijo, bueno, ¿yo cómo le expreso al Señor que lo amo? ¿De qué manera le puedo expresar a Dios que estoy agradecida con Él? Entonces un día dijo, bueno, yo tengo por aquí unos ahorritos, me voy a la perfumería a ver qué perfume más fino encuentro para ungirlo, para expresarle mi gratitud. Y entonces la Biblia dice que Jesús también fue invitado donde un fariseo que se llamaba Simón, y ese Simón no le recibió así como tan bien como debía haberlo recibido. O debía un siervo ponerlo ahí en la puerta para que le lavara los pies, darle un beso en la mejilla según la cultura, bueno, todo eso. Pero esa mujer que aparece en la escena entra como de manera interrumpida y comienza a destapar ese perfume y comienza a lavar, a perfumar sus pies, a los del Señor, y a enjugarlos con sus cabellos. Entonces, ¿por qué me vine hasta aquí? Para que nosotros entendamos este tema, porque ahorita cuando miremos el desarrollo de este tema es interesante mirar cómo es que el Señor hizo para comprarnos, para adquirirnos, para que nosotros seamos sus hijos.
Entonces la mujer no importó el precio del perfume. Y entonces el fariseo dijo, no, pero esta señora, si él fuera profeta, sabría qué clase de mujer es. O sea, no, la clase de ella no era tan buena, ¿cierto? Y Judas, que le gustaba sacar la plata de la bolsa sin permiso, dijo, no, pero qué desperdicio. Esta señora está loca. Ese perfume nos alcanza para 300 denarios de pan. O más, eso. Pero dice la Biblia que él no lo dijo pensando en los pobres, sino porque era codicioso. ¿Cierto? Y el Señor le dice al fariseo, le digo, venga Simón, quiero darte una lección. Yo entré aquí a tu casa y no me diste beso. Tampoco me lavaste los pies. Y esta mujer, desde que yo entré aquí, no ha cesado de lavar mis pies con perfume y enjugarlo con sus cabellos. Y como que el otro no entendía, o se hizo el de las gafas. Así como a veces nos hacemos nosotros, los que no entendemos. Y entonces le planteé una parábola. Dijo, mira, Simón, en cierto lugar había un patrón, un señor. Y ese señor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, eso era mucha plata, 500 jornales. Y el otro le debía solo 50. Y mira, fíjate Simón, que ese señor no le importó perdonarlos a ambos los perdonó. Ahora respóndame usted, ¿cuál de esos 2 le amará más? ¿O le reconocerá más? ¿O estará más agradecido? Y dijo el otro, pues bobada grande, como el de las alpargatas, ¿no? El de la adivinanza. Bobada grande, pues aquel que le perdonó más, ese tipo tiene que estar más agradecido. Entonces le dijo, entonces la actitud de esta señora es por eso. Porque fue que yo le perdoné mucho. Y al que mucho se le perdona, ¿cuál debe ser la actitud? Amar demasiado. O sea que cuando nosotros no amamos a Dios como debiéramos amarlo, es porque en nosotros hay poco reconocimiento. Y lo que Él nos perdonó fue mucho. Entonces por eso la Biblia dice que Él nos perdonó según las riquezas de su gracia. Listo, cierro la introducción y sigo. Entonces vamos a entrarnos un poquito más en el tema. Y vamos aquí a hablar un poco de la definición, del significado de lo que es redención. Entonces decíamos hace un momento que hablar de redención es hablar de liberación. Hablar de rescate, hablar de salvación, de salvar a otro, de librar a alguien de un peligro. Pero la redención cobra significado a partir del pago de un precio. Es decir, que la redención, si no se paga el precio, no hay redención. Si no se paga el rescate, no hay redención. Por eso aquí nos están también definiendo lo que significa el verbo, llevando ese sustantivo ya, convirtiéndolo en una acción, en un verbo. Entonces significa, o la palabra redimir, el verbo redimir viene del hebreo gaal, que significa rescatar. ¿Qué más significa? Comprar otra vez o recuperar. Se recupera algo que ya se había tenido, ¿cierto? Se compra otra vez lo que antes se había tenido. ¿Por qué esto significa eso? Porque recuerden que el hombre estuvo bien con Dios, tuvo comunión con Dios, tuvo relación directa con Dios. En el huerto del Edén, el hombre le sirvió a Dios de manera directa hasta el día en que pecó.
Entonces, el día que el hombre pecó, ese día se perdió. Ese día cayó de la gracia. Entonces, por eso aquí el tema de la redención significa comprar otra vez. Es como si Dios tuviera que hacer nuevamente al hombre. Y de hecho lo ha hecho. Porque nosotros fuimos hechos nuevas criaturas. Por eso el verbo que aparece por ahí, que es un plural majestático, cuando dice hagamos al hombre, ¿cierto? Porque una cosa es crear. Crear es traer a la existencia algo que no existe, que no había. Y hacer es formar. Cuando la hermana dice vamos a hacer el almuerzo y está sola, eso así habló Dios, ¿no? Vamos a hacer el almuerzo. Pero ella no va a crear el almuerzo, lo va a hacer. Porque la yuca ya está, porque las papas ya está, porque la carne ya está, ¿cierto? Es decir, los ingredientes que ella necesita ya están. Entonces, eso mismo es lo que Dios está diciendo, algo parecido, cuando dice hagamos al hombre. En otras palabras, comprémoslo otra vez, ¿cierto? Para que sea mío otra vez, para que me pertenezca. Por eso, mi hermano, esto tiene un gran significado, porque para Dios su iglesia le pertenece a Él. Dios tiene sentido de pertenencia por nosotros. Por esa razón nosotros también debiéramos tener sentido de pertenencia hacia Dios. Gloria a Dios. Entonces, por eso el verbo redimir significa eso, comprar otra vez. O también significa recuperar. En el Antiguo Testamento, cuando alguien se veía alcanzado sin dinero, empeñaba su propiedad, la enajenaba. Y mientras no pagara el precio por el cual había enajenado o empeñado su propiedad, no podía volver a poseerla. Por eso, hasta el día que la persona devolviera el dinero, entonces podía recuperar lo que le pertenecía a él. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros. Da el precio, paga el precio para recuperarnos, para volvernos a tener en su comunión, para volver a tenernos en su presencia, para volver a tener con nosotros una relación, una comunión directa. Por eso es que usted y yo ahora hablamos con Él confiadamente. ¿Cuántos le tienen confianza a Dios? ¿Cuántos hablan con Dios como cuando usted está hablando con el amigo? Amén. Señor, ayúdame. Señor, bendice. Señor, te amo. Señor, estoy agradecido. Porque hay momentos que uno de pronto está solo, de pronto usted va en su trabajo, usted está en algún lugar y siente ahí la bendición de Dios, ¿cierto? Siente que Dios está. Gloria a Dios. Y entonces comienza a expresar algunas palabras de adoración, de reconocimiento, porque fue que Él nos recuperó. Amén. Y esto tiene que ver con la parábola del hijo pródigo. ¿Qué dijo el padre del hijo pródigo? Este hijo se me había muerto, pero ha vuelto a vivir. Este muchacho se me había perdido, pero hoy lo he recuperado. Por eso vamos aquí a hacer tremenda parrillada, tremendo asado, porque hay un motivo de gratitud. ¿Usted no cree que Dios se siente contento con nosotros? La satisfacción de Él de habernos recuperado otra vez, de habernos comprado
otra vez, de haber dado un precio. Por eso dice la Biblia, verá el fruto de su sacrificio, de su aflicción, y quedará satisfecho. Espero que podamos, que nos quede claro lo que significa redención. Porque usted me dice, no, listo, redención, liberar, rescatar, dar un precio, pero eso tiene una trascendencia. ¿Por qué me rescatan? Si yo no estoy perdido, ¿para qué me van a rescatar? ¿Cierto? Si no me le perdí a Dios, entonces ¿por qué me va a comprar otra vez? Entonces tenemos que entender eso, de dónde nos ha sacado el Señor. Demos una alabanza al Señor. ¿Qué más podemos decir de esto del tema de la redención? El significado del término redimir, aquí nos están ampliando más el tema, se puede usar de la siguiente manera. Por ejemplo, lo que yo les dije hace un momento, el rescatar o comprar de nuevo una propiedad o comprar esclavos. Ahí Levítico 25:25 nos está hablando del tema. De pronto, si usted tiene su Biblia y me ayudara a buscar ese versículo rápidamente, como dice la Biblia. Gloria a Dios. El texto dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿El pariente qué? Más cercano. El pariente más próximo. Y deje ese versículo ahí, así como, déjelo ahí en remojo, que ahorita vamos a hablar un poquito del pariente, un poquito más del pariente cercano. Es decir, que no cualquiera podía tampoco redimir a cualquiera. Debía tener una afinidad. Debía tener alguna relación. Otra forma u otras cosas que se podía redimir era liberar de la cautividad física. A alguien lo secuestraban, a alguien lo tomaban como esclavo, de pronto en una guerra, en fin. Y el pariente más cercano podía redimirlo. Por eso usted en el libro de Génesis se encuentra a Abraham rescatando a su familia, a sus siervos, ¿cierto? Porque era el familiar el que podía tener esa facultad. Ahí en el 25 de Levítico, todo este capítulo tiene que ver con el tema de la redención. Gloria al Señor. El versículo 47 dice la Biblia, como dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera al forastero o al extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se podía rescatar. Pero el problema nuestro era que nosotros no podíamos rescatarnos. Nosotros no teníamos los méritos ni las facultades para rescatarnos, es decir, para salvarnos a nosotros mismos. El tema de la redención o el acto de redimir también se relaciona con el rescate de la esclavitud del pecado. Miremos Gálatas el capítulo 3, versículo 13 y 14. ¿Qué enseña la Biblia aquí? Sí, está mirando su Biblia, ¿sí? Gálatas 3:13.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, el Señor fue a la cruz, llevó la maldición que era nuestra para podernos rescatar del pecado, ¿sí? Entonces, aquí estamos ampliando más el concepto, el significado de la redención. Entonces, cuando alguien quedaba en una condición de, diría yo, indefensa, sin poderse ayudar, sin poderse rescatar, y se vendía a otro por cualquier circunstancia, entonces necesitaba de alguien que lo ayudara, ¿cierto? De alguien que lo rescatara. Y me gusta eso del pariente cercano. Y ahorita vamos a mirar el por qué la Biblia habla del pariente cercano. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Comprendemos lo que significa el acto de redimir? Bueno, entonces, qué bueno que lo podamos comprender y por eso es que la Biblia nos dice a nosotros, acá no han terminado de anotar, no, que no es bueno que nosotros volvamos a la esclavitud, al yugo de esclavitud, ¿sí? Después de estar uno preso, de estar uno encadenado, yo creo que a poca gente le quedan ganas de volver a encadenarse, ¿sí? Porque no es fácil. No es fácil estar bajo condenación, bajo la esclavitud. ¿Qué más encontramos por aquí? Entonces, la redención tiene que ver con la liberación, es lo que hemos venido mirando. ¿Con la liberación de qué? De la esclavitud del pecado y del goce o del disfrute o de la satisfacción de una nueva libertad. ¿Por qué la Biblia o por qué estamos hablando de una nueva libertad? Porque es que la libertad que Dios le dio al hombre la perdió en el Edén. Y el hombre quedó bajo esclavitud. Entonces, por eso ahora que hemos sido redimidos, estamos gozando de una nueva libertad. ¿Y qué dice la Biblia? El que conociere la verdad ¿qué? Le hará libres, ¿cierto? Os hará libres. Y esa libertad de la cual hoy estamos gozando es por el sacrificio del Redentor, de Jesucristo. Y si le digo que Jesucristo es nuestro pariente cercano, ¿usted lo cree? ¿Lo entiende? ¿Sí lo entiende? Que Jesucristo es nuestro pariente cercano. ¿Y cómo se convirtió él en nuestro pariente cercano? ¿Alguien lo entiende por qué? ¿O de qué manera lo hace él? Haciéndose semejante a los hombres, tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí? Era necesario que él se hiciera hombre, ¿sí o no? Por eso yo enseñaba, creo que anoche o el martes, que si el Hijo estuviera en el cielo, como lo enseñan algunos, el Hijo eterno de Dios, entonces Dios hubiera mandado a ese Hijo en una cápsula, en una nave espacial, bueno, en algo. De alguna manera hubiera llegado el Hijo aquí a la tierra, si ya hubiera existido allá. Pero no es así. Dios ¿se hizo qué? Carne. Dios se hizo hombre. En otras palabras, se hizo nuestro pariente cercano. Porque si Jesús no se hace pariente cercano de los hombres, la ley lo hubiera rechazado como redentor.
porque la ley no permitía que cualquiera rescatara a cualquiera. Debía ser un pariente cercano, o el tío, o el abuelo, o el hermano, o la mamá, o el papá, pero tenía que tener afinidad. ¿Sí? Entonces, por eso ahí la Biblia nos da una razón para poder entender aún un poco más por qué fue que el Señor se hizo hombre. Era necesario que Él se hiciera hombre. Entonces, cuando hablamos aquí de esto, no podemos nosotros separar el acto de la redención y al Redentor. ¿Sí me entienden? Porque es que la redención significa libertar mediante el pago de un precio, de un rescate. Es lo que significa redención. Pagar por un rescate, pagar un precio para que el otro sea libre. Pero si no hay alguien que asuma el reto de redentor, entonces nada pasa, ¿cierto? No hay redención, no hay liberación, no hay salvación, no hay rescate. Por eso la ley de la redención la vemos especificada en la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Pero si nadie se atrevía a pagar el precio, el que estaba bajo condenación o bajo esclavitud, pues seguía en esa condición. Si el Señor Jesucristo no se hubiera hecho hombre, no se hubiera hecho nuestro pariente cercano y no hubiera tomado Él la decisión de salvarnos y de redimirnos, ¿usted cree que estuviéramos aquí? ¿Sí lo cree o no lo cree? No estuviéramos aquí, ¿cierto? Estuviéramos muertos todavía en delitos y en pecados. Esa palabra que usted ve ahí del Goel es la palabra que usa el hebreo para referirse al Redentor, al pariente cercano. Entonces el Goel es la persona que se dispone y decide pagar el precio por el que está cautivo. Amén. Por eso el Señor Jesucristo hizo el sacrificio completo. ¿A Él era necesario hacerse hombre? Sí. ¿Era necesario que Él ofrendara su vida? Cierto que sí. ¿Era necesario que Él fuera a la tumba? Sí. ¿Era necesario que Él resucitara? Sí. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, aquí no estuviéramos hablando de esto. Este mensaje sería un mensaje muerto, inválido, no tendría ninguna validez, no tendría sentido. Porque la Biblia dice que las posesiones de alguien que firma un testamento son de él mientras se muere. Pero muriéndose el testador, entonces lo que él posee ya es para otro. Entonces si Cristo hubiera muerto y no se hubiera levantado de la tumba, entonces esto que nosotros hacemos no tendría ningún sentido. Entonces fíjese que el tema de la redención y del Redentor tienen que ir ligados. Porque otra cosa pudiera pasar en este tema. Que alguien dijera, yo redimo, pero si no tiene con qué pagar, tampoco lo puede hacer. Porque mi hermano, mi tío, alguien de mi familia está cautivo, está enajenado. Y yo digo, bueno, yo soy el sobrino del tío fulano y vengo aquí a rescatarlo. Y me dicen, ¿y el precio? Este señor debe cualquier millonada. ¿Y usted tiene la capacidad? No, solo tengo la mitad. Ah, no, entonces, excluido, no, usted no sirve.
el Goel, el redentor, tenía que tener la capacidad de pagar todo el precio que su pariente debía y cumplir con condiciones. Aquí en este cuadrito se nos habla de un hombre llamado Booz y de una mujer llamada Ruth. Y el trasfondo de este tema de Ruth y de Booz depende de otra familia, de la señora Noemí, ¿cierto? Y de su marido Elimelech, quienes se fueron de la casa del pan a vivir en Moab, que es sinónimo del pecado. Y sus hijos Malón y Kelión. Y allá en Moab se casaron los muchachos. Pero en Moab murieron porque la paga del pecado es muerte. Solo quedó la viejita. Y la vida se le complicó en Moab y tiene que regresar otra vez a su tierra de Belén. Pero sus fincas, sus propiedades están enajenadas, ¿cierto? Están vendidas. Y la esperanza es que algún familiar las rescatara para ellas volver a recuperar lo que habían perdido. Y dice la Biblia, por eso si usted quiere entender un poco más este tema de la redención, léase todo el libro de Ruth, que ahí la Biblia da enseñanza. Entonces, había un pariente más cercano que Booz, ¿cierto? Y lo llamaron, hey, venga fulano, vino Noemí, la viuda de Elimelech, y está buscando quien la redima. Y él dijo, sí, yo. Pero hay una condición, hay una arandela aquí. Y el que se meta o se someta a redimirla a ella, tiene que casarse con esta muchacha. Y él dijo, hasta allá no llego. Entonces quítese un zapato. Esas cosas curiosas, ¿no? Quítese un zapato y ese zapato que usted se quita va a ser el testimonio de que usted renuncia delante de los ancianos, ¿cierto? Que usted renuncia al acto de redención. O sea que la redención era voluntaria. Si se quería redimir, bien, y si no, pues siga en la misma condición. Entonces, ese cuadro que nos presenta la Biblia, ese caso de Booz, que él decide redimir a Noemí y casarse con Ruth, entonces nos ilustra perfectamente el tipo de Cristo como redentor de toda la humanidad. Es decir, él no reprochó, él no se quitó el zapato. Si Jesucristo se quita el zapato, ¿qué estaba indicando? Renuncio a redimir a esta gente. Que cada uno pague por lo que hizo. Por eso es que usted ve al Señor Jesús, yo diría, agonizado, agonizante, desesperado, estresado en el Getsemaní. Dice que su sudor era como gotas de sangre. Y oraba y decía, Padre, si es posible, que pase esto, es decir, me quiero quitar el zapato. Sí, como hombre. Me quiero quitar el zapato, quiero renunciar ya, humanamente. Pero dice, pero que no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya, le está orando el Señor. Y gracias a él que no se quitó el zapato. Gracias a él que no renunció. Y si no, nuestra redención, como dicen los chinos, paila. ¿Cierto? Paila. Entonces, mi hermano, qué bueno es poder mirar todo esto hermoso que Dios ha hecho por nosotros.
Gloria al Señor, grande, maravilloso lo que el Señor ha hecho por nuestra vida. Gloria a Dios, demos una alabanza al Señor, mis hermanos. Bueno, ¿qué más encontramos aquí? Este tema de la redención, como todos los temas de la Biblia, pues son bastante profundos y uno no alcanza pues a abordar en una enseñanza de 1 hora, ni de 2 horas, ni de 5 horas. Entonces, quisiera que miráramos estos 3 términos que tienen que ver con la doctrina de la redención, que tienen que ver con el acto de la redención. ¿Sí pueden, alcanzan a leer esas palabras que están ahí arriba? ¿Cómo se lee? Agorazo, exagorazo y lutro. Son palabras del griego que tienen significado en este tema de la redención. De la palabra agorazo está significando comprar esclavos, o en otras palabras habla de un mercado de esclavos. Porque en aquel entonces el que necesitaba un esclavo podía irse a la plaza de mercado donde vendían esclavos y podía hasta pedir rebaja, como decimos nosotros, recatear, ¿cierto? Y igual habían esclavos de todas las condiciones físicas y de las edades, y él escogía y pagaba el precio, un precio, pero ese esclavo seguía siendo esclavo, así alguien pagara el precio o lo comprara, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos ilustra la Biblia en 1 Corintios, el capítulo 7, versículo 23. ¿Cómo dice ahí la Biblia? Leámoslo rápidamente, que el tiempo se nos va yendo. Gloria a Dios. 7:23, ¿qué dice? Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea, no volvamos al mercado de esclavos, ya de allá salimos. Entonces agorazo significa comprar en el mercado, ir al mercado de esclavos y adquirir un esclavo. Pero hay otro término que nos da un poco más de esperanza, y es la palabra exagorazo, que ¿qué significa? Comprar, ¿y qué más? Y sacarlo de ahí. ¿Y no cree usted que eso fue lo que el Señor hizo con nosotros? Porque ¿de qué le sirve a alguien comprar algo y dejarlo allá donde está? ¿De qué le serviría a usted comprar una casa pero dejársela al dueño anterior, al dueño que la vende? Eso no tiene sentido, ¿cierto? Usted compra algo y lo toma para sí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que significa exagorazo, comprar en el mercado, pero sacarlo de esa condición de esclavo. Entonces ya aquí se aparece una luz de esperanza, gloria a Dios, donde ya la Biblia nos enseña que ya no somos esclavos, ya no estamos expuestos a la venta, ya le pertenecemos a un dueño mejor, ¿cierto? Y mire cómo Dios nos subió de categoría. En la estratificación, en la condición de esclavo es el estrato más bajo, ¿cierto? Más bajo. Pero el Señor nos estratificó porque nos sacó de ser esclavos y nos hizo sus siervos. Usted dirá, pastor, pero ¿eso qué es? ¿O qué diferencia hay? Uy, ya no hay diferencia muy grande. Porque el siervo por lo menos tiene un jornal asegurado, tiene una compensación, tiene una remuneración por su trabajo. Y el día que quiera irse, se va. Claro que nosotros sí no nos vamos. Yo no le aconsejo que se vaya acá. De acá sí no nos podemos ir. Pero en la cultura del Antiguo Testamento, el siervo era libre.
En cambio, el esclavo no era libre. Es más, usted sabe que cuando alguien tenía un siervo y el siervo se le cumplía el tiempo y decía, yo no me quiero ir de esta casa, entonces su amo lo tomaba así como esclavo, le horadaba la oreja. Por eso ojo con las perforaciones. Sí, era una entrega voluntaria. Entonces lo llevaba contra un poste y con una lesna le rompía la oreja. Y entonces ese roto, esa perforación significaba esclavo para siempre. Ya no te puedes ir. Ya no puedes salir de esa condición. Pero ¿cuántos en esta noche estamos agradecidos que por la gracia del Señor pudimos salir de esa condición de esclavos del pecado, esclavos de la maldad, esclavos de la mentira, de la miseria, ¿cierto? Donde el pecado nos había llevado. Por eso Romanos 6:14 dice, porque el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 8:1, ninguna condenación hay. Ya no hay condenación, ya no hay esclavitud para los que están en Cristo Jesús. Demos gloria a Dios. Pero aquí aparece otra palabra más importante todavía. Y es la palabra lutró, que significa soltar, es decir, desencadenar, poner en libertad por el pago de un precio. Entonces esto me lleva a mí a reconocer que si hoy soy libre, si hoy me siento libre, si hoy soy siervo del Señor, soy su hijo, soy príncipe porque Él es el gran rey de reyes, ¿cierto? Si soy, incluso la Biblia dice que soy coheredero con Él, de alguna manera. Entonces, si yo tengo todas esas prerrogativas y todos esos privilegios, fue porque Él me soltó. Allá me rescató del mercado de esclavos y me sacó de allá, me compró, me sacó y ahora me soltó. Soltó las cadenas, por eso soy libre. Pero mi libertad significa sacrificio. Mi libertad significa que a mi Redentor le costó la vida. ¿Sí o no? Le costó su sangre. Le costó la ignominia y la humillación que el mundo le brindó. Por eso dice la Biblia, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no le importó ser Dios o igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo y tomó una condición humana, el Goel, el pariente cercano. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo, nuestro servidor. Y estando en la condición de siervo, dice la Biblia que fue obediente, se humilló hasta lo más sumo, hasta la muerte, hasta que lo escupieran, hasta que le dieran de bofetadas, hasta que se le burlaran, porque se le burlaron muchas veces. Si eres hijo de Dios, bájate de allá. Queremos verlo aquí y en el piso para creerte que si eres hijo de Dios. Pero mire todo lo que el Señor tuvo que pagar, que soportar para que usted y yo estemos aquí hoy. Libres del pecado y libres de condenación. Gloria a Dios. Porque Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, que aquí no estamos jugando a la libertad. No, somos verdaderamente libres por el sacrificio, por su sangre, por el precio que Él pagó por nosotros.
¿No le parece esto interesante? Maravilloso. Gloria a Dios. Seguimos. Entonces aquí viene el asunto del pariente cercano. Ya dijimos que otro no podía redimir. Así fuera el amigo más íntimo. Si no tenía algo de afinidad, de consanguinidad, no podía. Entonces el Redentor debe ser un pariente cercano. Ahí está en Ruth capítulo 3, como nos enseña la Biblia, porque no podía redimir la otro, o el pariente aquel que renunció, o Booz. Eran las dos personas que podían redimirlas a ellas. Por eso Jesucristo se hizo pariente cercano. Y ahí está el texto de Hebreos 2, 14 y 15. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para poder deshacer, para poder vencer al que tenía el imperio de la muerte, dice la Biblia. Esto es al diablo. Y el día que Cristo venció a Satanás, ese día se dio la libertad para nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El pariente cercano, yo también dije hace un momento que el Redentor debía tener la capacidad de redimirnos. Por eso a usted no nos podía redimir ni un profeta, ni un ángel, ni Simón Bolívar, ni Cristóbal Colón. El único que tenía la capacidad fue aquel que dijo: yo tengo autoridad para quitar la vida y para volverla a tomar. Y metafóricamente él habló respecto al templo y dijo: la autoridad que tengo es destruir este templo. Pero no hablaba del templo de cemento. Estaba hablando del templo de su cuerpo, de la ofrenda que él iba a entregar en nuestro rescate. Y dijo: la autoridad, la facultad que tengo es destruir este templo, pero en 3 días lo vuelvo a colocar. ¿Y a los cuántos días resucitó él? A los 3 días, como lo dijo. Y por eso es que la Biblia dice que la muerte no lo pudo retener. Yo siempre he dicho y he predicado que el muerto más raro que le ha salido a la muerte se llama Jesucristo. Los otros muertos los tiene ahí, pero el muerto aquel llamado Jesús se le levantó al 3er día por nuestra redención. ¿Qué más podemos decir del pariente cercano? Gloria al Señor. La redención se efectúa cuando el Goel, cuando el pariente cercano paga de manera completa el precio. La redención no se podía pagar a pedazos. Que hoy le abono el 50% y déjeme ir a mi pariente. No, señor. O paga total o aquí sigue el esclavo. ¿Cierto? O paga todo el precio o no hay libertad. Y el Señor pagó total. Por eso Él dijo allá en la cruz: consumado es. El precio ya está pago. La redención del hombre pecador ya está pagada. Ya la factura quedó cancelada, quedó saldada. Por eso es que hoy cualquier pecador puede venir a los pies de Cristo e encontrar salvación, vida eterna. No importa el pecador que sea, porque la factura ya está paga. Mire cómo se siente usted cuando alguien le dice: mire, vaya al almacén tal y póngase el vestido que quiera, que ya está pago. Vaya a aquel restaurante y pida lo que quiera, porque ya el precio ya está pago. Mis hijos lo han hecho conmigo y otras personas más, y uno se siente halagado. ¡Qué bendición!
Puedo ir, puedo disfrutar. Con mi esposa lo hemos vivido, momentos bonitos. Y hermano, y creo que esto es lo que nos hace a nosotros amar al Señor sobre todas las cosas, al saber que Él pagó de antemano por nuestra redención, por nuestra salvación. Gloria a Dios. Demos una alabanza a nuestro Dios. Entonces a ese pariente cercano hay que amarlo. A este pariente cercano hay que reconocerlo. Hay que adorarlo. No le podemos pagar mal a aquel que con tanto bien nos ha bendecido. Demos una alabanza a nuestro Dios. Seguimos, ya casi vamos terminando. Habían algunas formas, o la Biblia presenta algunas maneras de redimir. Con dinero que se podía redimir, una herencia. Se podía redimir una casa, un terreno. Con dinero se podía redimir a un pobre, a aquella persona que había quedado bajo esclavitud. Pero, ¿ustedes creen que la salvación nuestra se podía pagar con dinero? No. La salvación nuestra, la salvación del hombre no la compra el dinero, no la compra la fama, no la compra nada. ¿Qué otra forma o con qué otra forma se podía redimir? Con animales. Recuerden que el Señor le pidió a los israelitas sus primogénitos, ¿cierto? Y el primogénito se podía redimir con un animal. Es decir, la familia llevaba el animalito, el buey o el macho cabrío o la oveja, y entonces podía como intercambiarlo por su primogénito. Pero otra forma, y esa es la forma con la cual se podía redimir al pecador. Porque por causa del pecado se derramó mucha sangre. Uy, en el Antiguo Testamento, mucha sangre. Alguien dijo, hoy ese atrio del tabernáculo era como un matadero, ¿cierto? Porque allí se sacrificaban bueyes, se sacrificaban machos cabríos, se sacrificaban ovejas, se sacrificaban palominos. Y toda esa sangre por culpa del pecado del hombre. Pero esa sangre no pudo limpiar, no pudo quitar el pecado del mundo. Y aquí hay otra razón por la cual Jesucristo debía hacerse hombre. Y era que había que derramar sangre. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. No se puede perdonar, no se puede quitar, no se puede redimir. Por eso Juan el Bautista presentó a Jesús y le dijo a la gente, miren, tengo el gusto de presentarles el Cordero de Dios. Y este Cordero de Dios sí tiene la facultad de quitar los pecados del mundo. Entonces, el tipo de redención más importante es la redención del pecador. Y esa redención lo está enseñando Primera de Pedro 3, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Donde dice la Biblia que fuimos comprados, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Rescatados. ¿Qué significa eso? Redimidos, liberados. Amén, salvados de esa vana manera de vivir, y no fuimos rescatados con oro o con plata, sino con ¿qué? Sino con la preciosa sangre, o con la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. No había otra manera.
Por eso es que la Biblia dice que como los hijos participaron de carne y de sangre, Él también tuvo que pasar por esa condición. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre la sangre de Jesucristo a la nuestra? Que la sangre de Él no estaba mezclada, no estaba contaminada con el pecado, porque Él no fue engendrado por el hombre. Él fue engendrado por la obra del Espíritu Santo. Por eso la sangre que Él iba a derramar para redimir a la humanidad no tenía tacha alguna, no iba a ser rechazada. Porque alguien hubiera podido morir por el pecado de otro, pero esa sangre, la sangre humana, está contaminada con el pecado. Pero la sangre de Él, no. Entonces, mire cómo dimensionemos todo lo que el Señor hizo para comprarnos. Por eso Él hoy habla de su iglesia. Mi iglesia. Yo soy el padre de ustedes y ustedes son mis hijos. Y primera de Pedro 2:9 dice la Biblia, porque allí dice la Biblia que somos linaje real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado por Dios, para que anunciemos sus virtudes, para que le digamos al mundo que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor, que Él fue el que perdonó nuestros pecados, que Él fue el que vino a salvarnos, a redimirnos, mi hermano. Yo no sé, pero da dolor, y yo creo que al Señor también le duele cuando Él ve que nosotros le fallamos. Cuando Él ve que nosotros no somos capaces de reconocer su sacrificio, su amor, su gracia, su bondad. Y creo que por aquí ya termino porque el tiempo también se me acabó. Gloria al Señor. Entonces concluimos diciendo que tenemos un dueño. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Por eso el que se meta con esta iglesia se mete con el dueño de ella. El Señor le dijo a Saulo de Tarso: ojo, pilas, muchacho. No se meta con esos cristianos, porque es como si le estuvieras dando de patadas, de puntapiés a un aguijón. Ojo, gloria al Señor. Tenemos dueño y valemos. Tenemos precio. Gloria a Dios. Y todo esto mediante la obra redentora, la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Por eso quiero cerrar con este texto de la palabra de Dios. Y qué bueno que lo podamos comprender. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Y en otro lado dice la Biblia que fuimos comprados a precio de sangre. Glorificad pues a Dios, es decir, adórelo, reconózcalo, ámelo, pero hágalo en vuestro cuerpo, es decir, con mi vida, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, mi cuerpo, mi espíritu, mi vida ya no me pertenece a mí. Por eso yo no puedo hacer lo que se me dé la gana con mi vida, porque mi vida tiene un dueño. Mi vida tiene un redentor, mi vida tiene un guiador, mi vida tiene a alguien a quien yo me debo. Gloria a Dios. Así que, mi hermano, qué bueno que usted y yo podamos entender que hoy somos redimidos, que hoy somos salvos, que hoy le pertenecemos a Dios. Por eso Juan, escribiendo en su primera carta, por allá en el capítulo 3, nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios.
Y el mundo no nos conoce ni nos reconoce porque a Él no le ha conocido. Pero eso no importa. Lo importante es que somos hijos de Dios. Y por eso dice Juan, pero aún hay cosas más grandes. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos face to face, cara a cara, tal como es Él. Esa es mi esperanza. No sé si será también la suya. De verle, de contemplarle. Y yo no sé si le podamos abrazar. No sé si como María podamos estar a sus pies agradecidos. Porque mucho nos perdonó el Señor. Mucho fue lo que Él hizo por nosotros. Entonces en nosotros debe haber mucho amor. Mucho amor, mucha decisión de parte nuestra para amarle y servirle de manera incondicional. Porque Él incondicionalmente me amó. Él incondicionalmente se entregó por mí. Él incondicionalmente pagó el precio que yo no podía pagar. ¿Alguien está agradecido con Él en esta noche?